ganas de tener, al menos por parte de la corporación, y sé que algunos de los presentes en esta conferencia también, de tener aquí a la profesora Bárbara Boloix para hablarnos sobre uno de los personajes, precisamente uno de los personajes más ilustres de la ciudad de Arjona, como es el rey Alamar. Yo tuve la ocasión de ver a Bárbara en su primera conferencia hace ya 15 años. Yo tenía 16, de manera que recuerdo esa conferencia, la verdad, de forma muy didáctica y la verdad es que me llegó muchísimo. Al hilo de que una de las personas de las presentes, Antonio, publicó una entrada en las redes sociales en la que se exponía la publicación de este libro, me dio pie para contactar con Bárbara, a la que ya recordaba, como he dicho anteriormente, y proponerle la presentación de su obra en nuestra ciudad, como no podía ser de otra forma, puesto que el rey Alamar es, como he dicho, uno de los personajes históricos más importantes de nuestra ciudad, y creo que este libro, escrito por Bárbara y que habla de su vida y de su reinado, no había otro sitio más idóneo para presentarlo que en la ciudad donde nació el rey Alamar. Así que, Bárbara, yo quiero agradecerte el que hoy te hayas desplazado desde Granada hasta aquí, hasta la ciudad de Arjona, para comprobar cómo ha cambiado la ciudad en los últimos años y también para presentar este libro. Tengo que decir además que yo ya he leído parte, gracias a un familiar que lo compró hace algunos meses y que me sorprendió el verlo, y no pude sostenerme, ¿no?, y empezar a leer algunas páginas, ¿no? Y la verdad es que muchas veces tenemos la sensación de que el rey Alamar forma parte de una figura, pues alguna gente se imagina, pues quizás de, no diría yo de un cuento, ¿no?, pero sí algo así, una figura especial, que no sabemos muy bien si forma parte de eso, ¿no?, de la imaginación, o realmente estuvo aquí, ¿no? Cuando empecé a leer esas primeras páginas me di cuenta de la importancia de su linaje, la importancia histórica, por supuesto, de la persona del rey Alamar, y sobre todo poner puntos sobre la I en muchas de las cuestiones desde el punto de vista histórico, que creo que quizá alguna discutida o discutible, y que Bárbara pues lo hace, creo que desde el punto de vista histórico, pues muy bien en su libro. Así que yo creo que esta tarde vamos a disfrutar de esta presentación. Sin más preámbulo, voy a darle ahora la palabra a Alberto, el concejal de Cultura, para que nos hable un poco de la figura de nuestra conferenciante de hoy, Bárbara Boloix, que, como digo, es profesora de la Universidad de Granada y que prácticamente gran parte de su carrera académica la ha dedicado, y muchísimas gracias, Bárbara, al rey Alamar, algo que es de agradecer por parte de todos los arjoneros y las arjoneras. Sin más preámbulo, le paso la palabra al concejal de Cultura. Muchas gracias. Buenas noches. Doña Bárbara Boloix Gallardo es doctora en Filología Árabe por la Universidad de Granada en el 2007, donde actualmente es profesora de Estudios Árabes e Islámicos en el Departamento de Estudios Semíticos. Su principal línea de investigación está centrada en el estudio de la historia de Al-Ándalus y el Magreb en general, de manera particular en la historia del reino nazarí de Granada, de los siglos XIII al XV, a la que ha dedicado numerosas publicaciones, conferencias y ponencias en distintos congresos nacionales e internacionales. Su labor investigadora la ha conducido a instituciones del mundo árabe como la Universidad Al-Manar de Túnez y la Universidad de El Cairo, en Egipto, europeas como la Universidad de Londres o americanas como la Universidad de Puerto Rico y Washington University, donde desarrolló su estancia de investigación postdoctoral e impartió docencia de lengua española y de historia de Al-Ándalus. Ahora cedo la palabra a doña Bárbara Boloix. Muy bien, gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente para mí es un día muy especial porque, como ya se ha dicho, Arjona y la figura de Alamar, al que yo llamaré Ibn al-Ahmar por deformación profesional, han sido el vértice de mi investigación. No tengo por menos que comenzar agradeciendo, bueno, pues al señor alcalde
bueno, que como lo hemos conocido en otra ocasión cuando vine, bueno, estas formalidades a veces, pero sí, claro que sí, a Juan Latorre, pues la acogida, la invitación para venir a Arjona a presentar este libro, con la excusa de presentar este libro porque realmente tenía muchas ganas de volver. Han pasado ya 15 años desde que vine la primera vez. Y obviamente también pues a Alberto Jaén pues, por todos los trámites. Como ya sucedió en el año 2003 cuando vine por primera vez, pues tengo un gran agradecimiento a Antonio García, pues porque siempre ha tenido un interés especial en mi trabajo, ha movido siempre todos los hilos necesarios para que yo viniese, para darle visibilidad. Alfonso Nieves le quiero también agradecer su presencia. Y a todos ustedes pues por haberse acercado a acompañarme hoy en la que es mi segunda ocasión en Arjona. Últimamente tengo más conexiones personales con esta localidad porque he tenido el honor de conocer también a don Pedro Mercado, que actualmente es el secretario general de la Universidad de Granada y que también ha acogido con mucho interés este libro. Tengo también una alumna de máster que también procede de Arjona, con lo cual últimamente pues, tengo Arjona bastante presente. Bien, regresar a Arjona, como les decía, pues era para mí muy especial y siguiendo también el camino inverso que realizó Alamar. Y no solamente pues, por cuestiones académicas, por cuestiones relacionadas con esta figura, sino también por una cuestión de honor personal, porque... Bueno, cuando yo vine en el año 2003, impartí aquí no solo mi primera conferencia en Arjona, sino la primera conferencia de mi vida, con lo cual yo estaba que me iba a dar algo. Yo no daba pie con bolo, yo estaba muy nerviosa, me bebí el agua antes de empezar a hablar. Hoy esta vez me voy a racionar el agua mejor, espero que me dure la botella hasta el final de la charla. Con lo cual, bueno, pues necesitaba un poco limpiar mi imagen aquí en Arjona. Y digamos que después de 15 años espero hacerlo. Bueno, no sé si... Bueno, voy a empezar un poco a hablar de por qué he preparado el libro y ya cuando entre en detalles, que hay preparado un PowerPoint, pues me trasladaré aquí para ir pasando la diapositiva. Bien, como se ha dicho, yo estudié en su día filología árabe en la Universidad de Granada y desde el comienzo de mis estudios sentí una inclinación por la historia de Al-Ándalus y en concreto por la historia del reino nazarí. Yo soy de Granada, he crecido viendo la Alhambra y quizá eso pues, ha influido en que esa alma árabe de Granada con la que me identifico plenamente haya dirigido mi vocación hasta la actualidad. Y una vez que me incliné más hacia el conocimiento del reino nazarí de Granada, fui consciente desde el principio que para conocer bien un fenómeno, un proceso histórico como es este caso, el de la fundación de un reino que dura dos siglos y medio, era fundamental conocer sus orígenes. Ya lo sentenciaba Platón. Platón decía que todo lo que nace proviene de una causa, pues sin causa nada puede tener origen. Y una causa en la que él precisamente veía lo más excelso de todas las cosas, ¿no? Por eso tuve claro desde el principio que estudiar el reino nazarí no era posible sin pasar por Arjona, porque no era posible sin pasar por la figura de Alamar. Y su vida y su personalidad reunían muchas de las claves que explicaban pues por qué el reino se mantuvo en pie en un momento muy difícil de la historia de Al-Ándalus, en el siglo XIII, cuando había habido otros intentos de reunificación del territorio y solamente su causa es la que prospera. Es por esa razón por la que finalmente decidí dedicar mi tesis doctoral a reconstruir, y subrayo lo de reconstruir, la vida y el reinado de Ibn al-Ahmar, porque lamentablemente hasta entonces no se había hecho y era una laguna importantísima que había que cubrir. Y por eso, bueno, realicé esa tesis doctoral y con ella el primer estudio monográfico dedicado a esta figura del que he resultado el libro que hoy presento. Obviamente por este libro, pues por este trabajo han pasado ya
bastantes años, ha habido una actualización importante, incorporación de textos nuevos, de nuevas reflexiones, obviamente, etc. Bien, mi intención, por lo tanto, con esta obra es hacer justicia histórica con un personaje que había pasado, un personaje obviamente importantísimo, que había pasado inadvertido en la historiografía moderna. Se sabían algunas pinceladas de su vida. Es cierto que su vida estaba un poco a medio camino entre la historia y la leyenda, puesto que se ha escrito también sobre él. José Zorrilla tiene incluso el Granada, el poema oriental, escrito desde una visión orientalista en la que habla también de Alamar, etcétera, etcétera, de una forma muy legendaria. Entonces, a veces es importante también, bueno, poner los puntos sobre la IE desde el punto de vista científico para poder dar una visión y versión creíble del personaje. Pero esta versión realmente nos confirma que fue un personaje importantísimo. Y solo voy a dar un dato, y es que estamos hablando de que Alamar fue el responsable de la adición de prácticamente 2 siglos y medio más a la historia de Al-Ándalus. Y sin él esto no habría sido posible. Sin él la historia de Al-Ándalus habría acabado seguramente en el siglo XIII. Y la dinastía omeya de Córdoba y la dinastía nazarí de Granada fueron, de hecho, los dos linajes más importantes de toda la historia andalusí. La primera con 275 años de gobierno y la segunda, la nazarí, con 261, con lo cual solo median 14 años entre la trayectoria de una y de otra. Eso nos lleva a concluir que podemos situar a Granada en un lugar tan referencial dentro de la historia andalusí como a Córdoba. Y todo eso es posible gracias a la aportación de este ilustre hijo arjonero. Bueno, yo he estructurado el libro en 4 capítulos en los que recorro y reconstruyo, como decía, la vida, la personalidad y el reinado de Alamar, desde que nace en el año 1195 hasta que fallece en 1273. Pero con la intención de no trazar solamente un hilo político, porque eso incluso ya es un poco arcaico, ¿no?, sino intercalando en ese discurso histórico-político noticias de todo tipo, noticias de su vida familiar, de su vida personal, de relación que tenía pues, con otras figuras, cuestiones que le suceden, pues para hacer un hilo mucho más natural y mucho más humano. Es decir, si Alamar se traslada a un funeral de una figura que conoce, eso se registra, si nace su hijo, si nace su nieta, porque al fin y al cabo fue una persona de carne y hueso que tuvo una vida. Bien, ya voy a pasar aquí porque voy a poner el PowerPoint. Discúlpenme que me mueva. Voy a pasar aquí para... Vamos a ver si doy con esto. Aquí está. Bien. Bien. Ya que, como les decía, he trazado un poco la historia de por qué redacto este libro, mi intención es, darles una visión de... ¿Se me oye bien? Sí. Una visión de la vida y de la personalidad de Alamar, pero esbozada en una serie de claves que nos permitan entender por qué, como ya he dicho, su causa triunfa, a diferencia de la causa de otros rebeldes andalusíes que también se sublevan en el siglo XIII y que acaban debilitándose. Entonces yo mi charla la voy a enfocar en 2 puntos, a estructurar en 2 puntos. En primer lugar, Arjona, hablaré de Arjona como origen de Alamar, como la reflejan los textos, siempre ligada a su figura, y luego las claves del éxito y de la personalidad, obviamente están relacionadas estas 2 cuestiones, el éxito como resultado de la personalidad de Ibn al-Ahmar. Bien, comenzando por el primer punto, Arjona como origen de Alamar. Bien, los textos árabes que nos hablan de Alamar, que tampoco son muchos como quisiéramos, porque el siglo XIII es un siglo muy difícil, es un siglo de reconversión, se pierde mucha documentación, con lo cual pues tenemos que hacer encajes de bolillos a veces para encontrar
unos textos que sean medianamente fiables, ¿no? Pero los textos disponibles nos dicen que Alamar nace en el año 1195, en el año de Alarcos. Y este guiño del año de Alarcos, que lo hace Ibn al-Jatib, que es un visir y secretario de la corte nazarí del siglo XIV, es muy importante, porque ya nos está dando un carácter triunfalista a la personalidad de Alamar con esta referencia. Alarcos fue la última batalla que ganan los almohades frente a los cristianos, antes de debilitarse y extinguirse. Con lo cual ya nos está diciendo que nace en un año militarmente victorioso, ¿no? Y como augurando que él también lo va a hacer. Y dice, dicen los textos, bueno, no dicen los textos, más bien ustedes lo saben obviamente mejor que yo, la tradición dice que Alamar pudo nacer y residir en la llamada Casa del Rey, que se llamaría Casa del Rey precisamente en su honor, en Arjona, que estaba situada en el antiguo Alcázar islámico y cerca de lo que era la mezquita mayor de la localidad, cuyo solar hoy ocuparía la iglesia de Santa María. Bien, Ibn al-Jatib, este cronista y visir y secretario que ya le he mencionado, nos dice, a la hora de hablar de Alamar, nos dice que se crió en Arjona, de la campiña de Córdoba, porque Arjona pertenecía a esa zona, no pertenecía al área de Jaén, en la Edad Media, la mejor de las ciudades del país y la de más abundantes frutos, a la sombra de la fortuna, en el ejercicio de la agricultura y en un ambiente de valentía y nobleza, de tal modo que creció en él el ansia de poder, la preocupación por alcanzar el dominio y la primacía. Una información que realmente nos confirma también la cronística castellana, ejemplificada en este caso en la primera crónica general, donde podemos leer que poco antes era Quintero, que no tenía otro menester sino seguir los bueyes y el arado. De los orígenes familiares de Alamar, que también reconstruí, bien, procedía de dos familias sanjoneras. Por una parte estaban los Banu Nasser, los hijos descendientes de Nasser, que era una familia árabe procedente de Arjona, y por parte de su padre procedía de una familia cuyos orígenes étnicos son un poco más complejos de estudiar, porque se llamaban los Banu Ashkilula o Iskaliula, ha sido traducido como los Banu Escayola, que en teoría también procedían de aquí. Su padre se llamaba Yusuf, su madre Fátima, dos nombres muy comunes dentro de la tradición onomástica árabe e islámica, y se sabe que tenía tres hermanos, Ismail, Faraj y Yusuf. De ellos Ismail se convirtió también en un zegrí junto con él, destacado también en la defensa fronteriza en esos primeros años de la vida de Alamar. Él mismo se llamaba Muhammad, lo conocemos como Ibn al-Ahmar, pero realmente su nombre de pila, bueno, no de pila precisamente, pero su nombre era Muhammad, pero con el apelativo con el que mejor se le conocía era precisamente eso, Ibn al-Ahmar, el hijo del Bermejo. Un apodo que al parecer no hacía referencia a su padre directamente, sino a un ascendiente que aparece en su cadena genealógica que se llamaba Uqayl y al que le apodaban, dicen los textos, al-Ahmar. El Bermejo tal vez porque su color de pelo, bueno, pues era rojizo. Un cronista magrebí del norte de África que vive entre el siglo XIII y XIV, Ibn Haydari, nos dice, al explicar este apelativo, nos dice que con lo que más se distinguió nuestro personaje fue con el apelativo de su padre, conocido como al-Ahmar, el rojo, que usó en todo y al que se limitaba en su denominación y en su sello de validación de documentos, que eran rojos, según nos dice. Con él cabalgaba, con él escribía y con él se ataviaba en su vestir. Con lo cual había una identificación entre ese apelativo de nuestro protagonista y sus actitudes. Bien, ya que he hecho un poco el esbozo de la personalidad, o del origen, mejor dicho, de Ibn al-Ahmar, sí, gracias. Bien, ya que he esbozado un poco los orígenes de Ibn al-Ahmar en Arjona y su encuadre familiar,
pues me gustaría darles una serie de claves de la personalidad de este personaje que nos explican precisamente cómo triunfa su causa. Podríamos plantearnos en ese siglo XIII precisamente por qué un Zegrí de Arjona acaba fundando un reino en Granada. Es decir, ahora estamos muy acostumbrados al hecho porque ya lo tenemos más que interiorizado, pero en una época tan difícil como el siglo XIII realmente ocurrió un milagro. Y si hubiese que explicar las razones, realmente hay que explicarlas desde el punto de vista de los rasgos de este personaje, de su personalidad, ¿no? Obviamente hay muchas más razones, pero aquí he traído en un esquema algunas de ellas que iré desarrollando, y las más importantes a mi juicio son su valor y bravura militar, su inteligencia y capacidad de estrategia, porque fue un gran estratega y eso fue lo que le salvó realmente en muchísimas situaciones y salvó a su reino, claro. La concentración de la autoridad en un momento muy importante en la que hacía falta una reunificación y cierta mano dura, según los parámetros de la época. Su apariencia mística, que eso le ganó bastantes puntos a ojos de la población, y la fortuna de gozar de una larga vida, porque podía no haber gozado de tantos años de vida y le habría dado, gracias, menos tiempo a hacer tantas cosas. Bien, comenzando con su valor y su bravura militar, como ya les he dicho, el siglo XIII fue un siglo muy complicado. En primer lugar, si bien en el año 1195 los almohades habían vencido a los cristianos en la célebre batalla de Alarcos, esa fue la última victoria que tuvieron en contra de ellos, porque poco después, en 1212, sufren una estrepitosa derrota frente a una coalición cristiana muy poderosa. Y eso es el fin de los almohades en Al-Ándalus. A partir de ahí no se recuperan, abandonan el territorio andalusí en 1228, se trasladan directamente ya al Magreb, porque allí, en el norte de África, sus territorios están amenazados por otra dinastía que también los quiere conquistar. Con lo cual, se produce un vacío de poder enorme en Al-Ándalus a partir de 1228, de indefensión total frente a los cristianos, que solamente la aparición de líderes locales que asumen esa defensa fronteriza es capaz de suplir hasta cierto punto. Uno de estos rebeldes locales que se rebelan en contra de las últimas autoridades almohades que había en la península ibérica fue Ibn Hud al-Mutawakkil, que fue un militar también de Murcia y que en un principio consigue reunificar el territorio andalusí bajo su autoridad porque es capaz en principio de defenderlo. Entonces se hace pues con localidades como Córdoba, Sevilla, Málaga, Almería, Granada. Arjona estaría incluida en esa región de Córdoba, etcétera, y obviamente la zona del Levante, ¿no? Bien, en este panorama cabría decir dónde está Alamar. Bueno, pues Alamar no aparece, digamos, en la historia hasta el año 1232, en que se subleva contra este Ibn Hud, es decir, este Ibn Hud ya había reunificado un territorio, y entonces Alamar, una vez que ese territorio ya está reunificado y que Ibn Hud ya daba muestras de su debilidad o debilitamiento militar, entonces cuando aprovecha y asume la defensa de toda esta zona y acaba llevándose el gato al agua, es decir, acaba reconociéndolo como emir las distintas poblaciones que en un principio habían reconocido a este líder murciano. Pero antes de asumir el liderazgo en el año 1232, dicen los textos que, y esta es una de las incorporaciones que hay en este libro y que originalmente no estaba en mi tesis doctoral, dicen los textos que este Ibn Hud al-Mutawakkil cuenta con él para la defensa militar de Al-Ándalus, ¿no? Porque le había llegado que era un zegrí, un tagarino, un guerrero de frontera exitoso. Y dicen los textos que para probarlo, en cierto modo, pues que al enterarse, dice literalmente, de la valentía que tenía Ibn al-Ahmar, le encarga que se bata en duelo contra un líder militar cristiano y su ejército. Y al eliminar a Alamar, a este líder cristiano, y demostrar su valentía, entonces por esta hazaña, que es lo que pueden leer, se difundió sobre él una gran reputación, por lo que Ibn Hud
le confió el mando de su ejército. Sin embargo, algunas personas empezaron a envidiarle, es decir, ya hay una serie de tramas acusándolo de querer deponer a Ibn Hud, por lo que éste se propuso detenerle. Sin embargo, al llegarle la noticia de esto a Ibn al-Ahmar, quien salió huyendo en tropel de sus compañeros, se estableció en su localidad natal, bien Arjona, atrincherándose en ella, y entonces empezó a atacar las comarcas del territorio hasta que la población de Arjona le rindió su sumisión, lo cual sucedió el viernes 26 de Ramadán de 629, correspondiente al 16 de julio de 1232. Y así se alzó con el poder. Eso es lo que dicen los textos. Se dice que este nombramiento popular sucedió a la salida de la oración del viernes de la mezquita Al-Jama de Arjona, que ya hemos identificado con la iglesia de Santa María, es decir, en un momento de gran efervescencia religiosa dentro de la comunidad, porque el viernes sabemos que es el día de la oración comunitaria entre los musulmanes. Ibn Said al-Maghribi, que es otro autor importante para documentar a Al-Ahmar, y que lo conoció personalmente, afirmaba de él en su crónica Al-Mughrib: es hasta hoy un guerrero de frontera en Al-Ándalus contra los numerosos ejércitos cristianos, a pesar del hecho de contar con menos de 1000 jinetes. Es un portento de su tiempo en cuanto a su caballerosidad, su bravura y su dicha en los encuentros militares con el enemigo. Y también nos dicen los textos que Al-Ahmar era conocido con otro apodo, que era el de Abu Dabbus, que significa el de la maza, por la solidez que ésta tenía. Estas descripciones podemos relacionarlas con la que nos da Ibn al-Jatib, quien ya he mencionado, en el siglo XIV, que vuelve a insistir en que Al-Ahmar era un guerrero valiente, un héroe, un hombre esforzado, de gran firmeza, que desdeñaba la vida tranquila y ociosa y prefería la rudeza y la pobreza, es decir, era un hombre sencillo, sobrio en la comida, nada afectado, sencillo en las armas, de gran ímpetu, bravo, muy intrépido y que iba en persona a la guerra. Bien, cuando ya Al-Ahmar es proclamado emir en Arjona, lo que hace, como ya he mencionado, es ir conquistando esos territorios que Ibn Hud de Murcia había ya reunificado bajo su autoridad. Entre ellos, bueno, toda la zona de Jaén, Sevilla, Córdoba, que en un principio pertenecieron a su dominio, aunque salieron pronto, y lo que es Málaga, que se le somete primero, Málaga, Granada y Almería. Desde luego, las principales adiciones a su causa fueron las que suceden en el año 1238, que es cuando Málaga, Granada y Almería se suman a él, año precisamente en el que muere Ibn Hud. Entonces esta coyuntura le viene realmente de perlas. La entrada de Al-Ahmar en Granada la conocemos también por testimonios cronísticos. Tenemos unos relatos muy bonitos. Aquí tienen uno de ellos. Dicen que Al-Ahmar vino a Granada sin una vestimenta lujosa e hizo alto al atardecer del día de su llegada en las afueras de la ciudad, siendo así que pretendía entrar en ella a la mañana siguiente, si bien luego cambió de parecer y entró a la puesta del sol observando con decisión. Sí, es que he leído el otro testimonio. Dice, relató Abu Muhammad al-Basti, que por lo visto era un testigo que había allí y del que recoge su testimonio. Dice: yo lo vi con mis propios ojos el día de su entrada en Granada. Llevaba una saya de paño rayada y desgarrada por la parte de los hombros. Cuando se paró en la puerta de la mezquita Al-Jama del Alcazaba, estaba el almuédano, es decir, la persona que llama a la oración del viernes, de la oración del ocaso, en la frase acudida a la oración, es decir, estaba llamando a la oración. Dice el texto que el imán, es decir, la persona que dirige la oración dentro de la mezquita, no asistió ese día, por lo cual que Al-Ahmar asume la invitación de los fieles el dirigir la oración aquel viernes, algo que es como un honor muy, muy grande, ¿no?
y que una vez que ya había dirigido la oración se dirigió a lo que era el palacio en que estaba la Alcazaba de Granada, donde hoy está el Albaicín, precedido de velas. E incluso se nos dice que estaba con su espada ceñida, que ardían antorchas entre las puertas del Palacio Cirí, es decir, donde estaba la sede del poder local de Granada, en el Albaicín, donde hoy se sitúa más o menos el Palacio Árabe de Daralorra, al que entró con sus privados como si fuese el novio en su marcha. Este es el relato que tenemos de la entrada de Alamar en la ciudad de Granada, que con el tiempo se convertiría en la capital de su reino. Hay una serie de medidas que toma Alamar que evidencian el carácter militar tan importantísimo que él tiene y cómo este también se transpone al reino que él funda, que en el siglo XIII tiene un marcado carácter militar. Es decir, no podemos decir que la Alhambra pues, fuese un palacio en el siglo XIII, porque de hecho la parte que se construye de la Alhambra al principio es su recinto castrense. Todo va a responder a las necesidades que se tienen en ese momento, que son las de una defensa militar importantísima para poder asentar el reino. Por una parte, el propio lema que elige Alamar para su propia dinastía, como la expresión oficial que la representa, tiene un marcado carácter militar. Todas las dinastías islámicas tenían su propio lema y generalmente tiene un reflejo coránico, procede de alguna expresión que viene del Corán, siempre va a estar referida a Dios, ¿no? En el caso nazarí, el lema que él elige y que se va a mantener a lo largo de toda la trayectoria de la dinastía va a ser el de Wala Ghalib illa Allah, es decir, no hay más vencedor que Dios. No es casualidad que este lema aparecía, según nos dice un texto, en los estandartes que utilizaron los almohades en la exitosa batalla de Alarcos, que vuelvo a repetir, librada en el año en el que él mismo nació, ¿no? Y de hecho la dinastía nazarí, como consecuencia, va a ser conocida en los textos árabes como la dinastía Galibí, de esa Ghalib illallah, o como la dinastía Galibí en los textos oficiales que se producen a continuación. Como consecuencia de este lema, Alamar derida el que fue su título honorífico como soberano. Todos los soberanos islámicos hacían eso, tenían un título honorífico que los caracterizaba y en el que pues, se ponía un énfasis especial pues, en su valentía o en las cualidades que quisieran reflejar. En el caso de Alamar, lo que hace es elegir como título honorífico la expresión al-Ghalib billah, es decir, el vencedor por la gracia de Dios. Un título que luego tomarían otros sultanes posteriores de la dinastía, generalmente del siglo XV, en un momento de necesidad militar también importantísima, más que en el siglo XIV. Es decir, que se pone de moda en épocas en las que el triunfo militar hay que reflejarlo incluso en la personalidad del propio sultán. Esta palabra de Ghalib, que procede del verbo árabe Ghalaba, que implica ser victorioso, también está relacionado con el propio nombre de la dinastía nazarí, Nasr, que significa precisamente victoria. Nasara en árabe significa ser victorioso frente al enemigo, ¿no? Con lo cual hay una correlación de fuerzas etimológicas, por decirlo de alguna manera, que confluyen en nuestro personaje. También cabría destacar que, digamos, ese interés que tenía Alamar por la fuerza de las armas, la necesidad de defensa continua, la importancia del hecho militar, se produce en detrimento de su cultivo de las artes y de la ciencia. Él personalmente no fue una persona obviamente culta, y eso se refleja en una anécdota recogida en la biografía de uno de sus hijos que se llamaba Yusuf. Dicen los textos árabes que en una ocasión, y este relato es bastante curioso, que en una ocasión que su hijo Yusuf era un príncipe ilustre, sensato y erudito, de noble apariencia y amante de la ciencia en sus diversas especialidades. Se inclinó por el conocimiento y por los astros, si bien parece que abusó de ello, llegando esto a oídos de su padre, es decir, de Alamar, quien se indignó. Fue por ello que Alamar fue un día a verlo a su habitación,
para cerciorarse de su inclinación por el saber, entrando en la sala donde halló una cantidad de volúmenes. Y entonces le pregunta a su hijo, ¿qué es eso, Yusuf? Y le contesta a su padre, perdón, señor mío, son libros de literatura. Le respondió el sultán, convencido de ello, hijo mío, nosotros no alcanzamos el poder por haberlos utilizado, sino por la falta de cultura y por la buena rebelión, aludiendo con ello pues, a la sublevación que él mismo había liderado contra los soberanos bajo cuya autoridad estaban. Y el emir se marchó ante la graciosa anécdota. Eso es lo que dice la biografía de su hijo. Bien, en consecuencia, las primeras instituciones del reino nazarí, una vez que ya Al-Ahmar se asienta en Granada, van a tener un marcado carácter militar. Es decir, el ministerio, el visirato, realmente en el visirato los visires, los ministros, van a ser como auténticos arraeces, es decir, jefes militares. Y toda se crea una infraestructura entre lo que es el ministerio de marcado carácter militar cuando en realidad no le correspondía y una serie de red de jefes militares situados en las plazas más estratégicas del reino como Guadix, Málaga, Comares y Ronda y obviamente la creación de un ejército permanente que está conformado por familias, por una serie de familias que habían demostrado una lealtad a Al-Ahmar desde sus comienzos, incluso facilitándole la toma de ciudades. Es el caso, bueno, su familia paterna, su familia materna, obviamente, y también una familia, los Banu Sinadi de Jaén y los Banu Maul de Córdoba. Y no es casualidad que Al-Ahmar, junto con esas alianzas militares que hace con esta familia, también establece una serie de alianzas personales a través de una política de matrimonios, es decir, las hijas de su familia, las mujeres algunas mujeres de su familia, las acaba casando con miembros de estas familias que forman parte de su ejército para asegurar con ello su lealtad. Es el caso, por ejemplo, de sus hijas Mu'mina y Shams, a la que casa con algunos miembros de los Banu Ashkilula, de su familia materna, puesto que sabemos que los matrimonios preferenciales árabes son aquellos que se dan entre primos hermanos, fundamentalmente paternos, pero también puede suceder que sean de la familia materna. A una sobrina suya la casa con un miembro de esos Banu Maul de Córdoba, que formaban parte también de su ejército, y a una nieta suya, Amat al-Aziz se llamaba, la casa con un miembro de los Banu Hudayl, que era una familia militar de Crevillente que también forman parte de sus efectivos. Bien, continuando con las claves de su éxito, llegaríamos a su inteligencia y a su capacidad de estrategia, que están obviamente demostradas en todos los casos que acabo de aludir. Hay una serie de medidas tomadas por Al-Ahmar que reflejan cómo era un hombre muy sagaz y que fue capaz de tomar una serie de decisiones que fueron cruciales a la hora de proteger y de cimentar su reino. Una de ellas fue, por ejemplo, la elección de la Alhambra. Ya hemos dicho que cuando Al-Ahmar entra en Granada se dirige a la sede del poder local, que era un palacete situado en lo que hoy es el Albaicín. Pero claro, pronto encuentra una ubicación mucho más estratégica, encima de una colina frontera a la del Albaicín, desde la que se domina absolutamente todo, la vega, etcétera, para evitar que se produzca algún ataque, ¿no? Entonces, realmente, aunque él entra en Granada pronto, decide, como dice Ibn Hidari, cabalgar al lugar de la Alhambra, porque ya existían unas construcciones defensivas documentadas bajo el nombre de Alhambra desde el siglo IX, inspeccionar toda esa área y marcar los cimientos del castillo. Dice, señaló en él que los excavase y no acabó el año 1239, al año de su llegada, sin que éste tuviese unas elevadas construcciones de defensa. Le llevó agua del río Darro, levantando una presa y excavando una acequia exclusiva para ello. No podemos entender esa elección de la Alhambra, en mi opinión, sin considerar el paso previo de Al-Ahmar por Jaén, puesto que Jaén había sido como la segunda capital de su emirato,
por muy poquito tiempo, y por ahí en Jaén estaba lo que era la Alcazaba, el castillo de Santa Catalina, que como sabemos tiene una ubicación inexpugnable y tremendamente estratégica. Quizá en Granada intentó buscar precisamente eso. En la elección de esa alhambra tenemos otros textos. Dice que uno perteneciente a Ibn Yusay, que es otro cronista del siglo XIV, que nos dice que Alamar fue el primero en construir la alhambra, trasladándose a ella él mismo y su séquito, es decir, que vivió durante un tiempo en esa alcazaba antigua del Albaicín de Granada. Dice, es más, pensó que en dicha alcazaba, la de la Alhambra, la nueva, dada la extensión de su campo y la amplitud de sus parajes, podrían vivir en ella junto a él algunos de sus súbditos, o que partes podían permanecer deshabitadas. Dice que la fortificó conforme a las adversidades, dotándola de un almacén para víveres y armas, y que hizo que en ella se edificara el tesoro público. Pero sin duda el texto que creo que más nos puede interesar es la continuación de este, también debido a Ibn Yusay, que también he incorporado al libro y que originalmente no estaba en mi tesis doctoral, que dice que cuando Alamar levantó la ciudadela de la Alhambra, hizo construir en ella un edificio como su residencia y unas casas para los notables de la misma, dando alojamiento en ella a la gente de su villa natal, Arjona, aunque ninguno de ellos se trató entre sí. Yo supongo que hoy en día la población se llevará mejor que en el siglo XIII, espero que sí. Y que, que realmente nos está diciendo que él traslada a la población de Arjona a Granada. Y obviamente trasladaría a su familia, aunque fuese una parte. Y que durante un tiempo Alamar habita el castillo de la Alhambra, que luego abandona esa vivienda y que designa en él a un caid, es decir, una especie de vigilante militar, para que estuviese al cargo de todo ello. Sí es cierta una cosa, que Alamar llega a Granada en el año 1238 y solo 6 años más tarde, en 1241, solo del 38, 40, 3 años más tarde, 1244, 6 años más tarde, se produce la conquista castellana de Arjona, con lo cual él debe ser consciente de que Arjona estaba en la frontera, de que no podría hacer mucho para defenderla y quizá por eso decidió resguardar a parte de la población de su ciudad en la que iba a ser su capital por ser un territorio más resguardado. Digamos que otra muestra de esa capacidad de estrategia de Alamar fue sin duda la firma del Tratado de Jaén con Castilla en el año 1246, lo cual fue una jugada maestra por parte de Alamar. De hecho, Miguel Ángel Ladero Quesada, que es un famoso medievalista, lo consideró como el acta de nacimiento del reino de Granada, porque Alamar fue capaz de ceder Jaén, que debió ser bastante doloroso para él, a cambio de recibir el reconocimiento oficial de las fronteras de su reino, ¿no? Y eso lo dotó de un periodo de 20 años en el que lo dejó vivir, es decir, dejó que empezase a construir su reino desde dentro, porque existía una tregua con Castilla que le permitió prosperar, ¿no? Obviamente, ese tratado implicaba unas condiciones duras de vasallaje por parte de Alamar. A partir de ahí, Alamar estaba obligado a rendirle auxilio militar, es decir, ayuda militar cada vez que Castilla lo necesitase con sus tropas, y concilio, es decir, consejo, el hecho de tener que asistir a las Cortes castellanas cada vez que se convocaran por parte de Alamar. Y esa situación se va a mantener desde este año 1246 hasta final del reino nazarí mediante la renovación de esos tratados. Bien, continuando, antes había dicho que Granada acaba siendo la capital del reino, pero claro, anteriormente, en primer lugar, sabemos que Arjona fue la primera capital de ese incipiente reino nazarí, seguida de Jaén, y luego finalmente de Granada, y que en ese traslado a Granada obviamente también hay una capacidad de estrategia, porque Alamar fue buscando un territorio más resguardado de la frontera, que también estuviese orográficamente protegido por montañas, y en el caso de Granada que tuviese una salida
relativamente cercana al mar. La tercera clave de la autoridad de Alamar tiene que ver con la concentración del poder por su parte, ¿no? Y es que sabemos que era, bueno, pues un líder bastante, un poco violento, como eran los parámetros obviamente de la época, porque ¿qué reino era violento en la Edad Media? Y eso bueno, hay una serie de textos, de referencias, que demuestran cómo, en primer lugar, él se ocupó del control de las finanzas, lo cual era fundamental en un siglo XIII, en el que había habido pues, una dinastía almohade que se da, una época de revueltas, un descontrol y un caos tremendo en Al-Ándalus, y entonces pues, él se ocupa directamente de las finanzas. Nos dicen los textos que él se encargó directamente de las cuentas, multiplicándose sus riquezas y colmándose de monedas sus alacenas. Y también nos dice, en este caso otro autor, Ibn Haydari, que escribía de su puño y letra la lista de los impuestos y que ni robaba en los gastos ni favorecía a nadie. También las fuentes árabes nos dicen, en este caso, Al-Bunnaji, que es otro autor del siglo XIV, que también estuvo ligado a la corte nazarí y que fue juez de Granada, nos dice que se mostró muy duro con los gobernadores en cuanto a su castigo, y de hecho se conservan algunas biografías de personajes, en este caso almojarifes, es decir, recaudadores de impuestos, que acabaron siendo asesinados, por decirlo de alguna forma, en primer lugar, bueno, castigados duramente hasta llegar a sobrevenirles la muerte por parte o por orden del emir nazarí. Uno fue, por ejemplo, un tal Abu Muhammad ibn al-Arus, que era almojarife en Almería, y otro Abul Hakam ibn Idris, que era almojarife en Guadix. Ambos, bueno, pues fallecieron a causa del castigo que les infligió Alamar. La cuarta clave que quisiera resaltar tiene que ver con la apariencia mística de esta figura. Y creo, aunque ya ha quedado claro en los relatos que detallan cómo se produce su entrada en Granada, que dice que llegó con una saya desgarrada por la parte de los hombros, que vino sin lujosa vestimenta. Esto no solamente responde al origen sencillo que tenía Alamar, propio de la vida rural, sino también a una imagen que los textos quieren proyectar de este personaje para convencer popularmente. Es decir, todos estos relatos que nos, bueno, parte de ellos que nos pintan a Alamar de esta manera, se conciben en el siglo XIV y es una época en la que el sufismo, es decir, la mística islámica, está muy bien considerada, no solamente en Al-Ándalus, sino también en el norte de África. Ibn al-Jatib, de nuevo, nos habla de Alamar diciendo que era este hombre un prodigio de Dios por su sencillez, su integridad y su carisma. Y para decir carisma se refiere, por la expresión en árabe que utiliza, su don de gente, su popularidad, que rehusaba la calma y la tranquilidad y prefería la austeridad y el valor a lo cómodo, conformándose con poco. Menospreciaba la presunción, era buen amigo para sus parientes y bienhechor de su gente, remendaba sus sandalias, vestía áspero traje, prefería la vida rural y se llenaba de seriedad en sus asuntos. Luego está dando precisamente una imagen de él de bastante sobriedad y también revistiéndolo de un halo místico y religioso que funcionaba, como ya he dicho, bastante en esa época, porque en el norte de África fundamentalmente, regido en esa época, en el siglo XIV, por el reino meriní y anteriormente en el XIII, los soberanos eran precisamente descritos de esta manera, como personas caracterizadas por la misericordia, la piedad, la continua alabanza a Dios, etcétera, etcétera. Y el sufismo, esa mística islámica, o al menos esa imagen, era fundamental para legitimar al soberano frente a su pueblo, con lo cual en el reino nazarí se utiliza también, en cierto modo, ese recurso de legitimación para dotar de religiosidad al soberano frente a las clases gobernadas. Esa apariencia mística o carácter místico se nos confirma también
con el hecho de que Al-Ammar tenía muy buena relación con un santón sufí que procedía de la localidad almeriense de Oanes. Este era un personaje llamado Abu Marwan al-Juhanisi, del que se ha conservado un libro, un manuscrito del siglo XIII, escrito por el que fuera su discípulo espiritual, en el que éste relata 111 prodigios obrados por este santón sufí. Y entonces entre ellos se encuentran algunos en los que participa Al-Ammar. Yo traduje esa obra precisamente sorprendida ante el hecho de que el primer emir nazarí apareciese en una obra de esta índole. De hecho, en una ocasión en la que Al-Ammar se ve muy apurado porque el rey castellano, por ese compromiso de auxilio militar, le dice que va a tener que ir a ayudarle en un conflicto que tiene con el rey de Barcelona, le dice, va a ver a este santón sufí, a Guadix, se reúne con él y le dice, por favor, como tenme en tus oraciones porque me puedo ahogar en el fango, si me dicen que vaya, me puedo quedar sin ejército, y estaba en los comienzos de su andadura. Y dice el texto que este sufí reza por él y que no había acabado el día cuando el rey castellano avisa a Al-Ammar de que ya no hace falta que vaya con sus tropas y que desde Vera se retire de nuevo a Granada. Bueno, pues el hecho de ser protegido y en cierto modo de que este santón sufí asumiera la propaganda de Al-Ammar en ciertas áreas rurales de la zona de Almería, hace pensar, bueno, pues que había cierta inclinación hacia el sufismo por parte del propio emir nazarí. Y finalmente quisiera destacar la que considero, pues en realidad es una coyuntura, pero una coyuntura que favoreció favorablemente a Al-Ammar a la hora de que se produjese el triunfo de su causa. Ya hemos visto que en el año 1238, cuando Al-Ammar se hace con Granada, Málaga y Almería, que van a ser 3 zonas importantísimas en la conformación de su reino, el otro líder murciano, Ibn Hud, fallece, es decir, no tiene la misma suerte que él. Sin embargo, Al-Ammar tiene la fortuna de gozar de una larga vida que le permitió realmente asentar las estructuras de su reino y legar una formación política que se va a mantener en pie contra todo pronóstico en una situación de minoría militar, territorial, social, etcétera, etcétera, hasta finales del siglo XV, ¿no? Entonces, bueno, sabemos cómo se produce su fallecimiento y ya les digo que esto realmente es una raya en el agua, el hecho de que Al-Ammar viva tantísimos años, puesto que de los 23 sultanes que rigieron los destinos de la dinastía nazarí, al menos 13 de ellos fallecen en crímenes políticos y muy pocos tienen la dicha de vivir tantísimos años como vive Al-Ammar. El fallecimiento de Al-Ammar, que se produce por causas naturales, no por ningún crimen político, porque algún hijo estaba deseando heredar y, como sucede en emires posteriores, su propio hijo, Muhammad II, muere asesinado por un bizcocho que le manda a su hijo Muhammad III, envenenado. Dice Al-Ammar, bueno, y así sucesivamente, Al-Ammar fallece de la siguiente manera, nos dice Ibn al-Khatib, ¿no? Dice, llegó a él, cuando ya era de avanzada edad, un grupo de jefes supremos conduciendo un ejército de sus subordinados y salió Al-Ammar a su encuentro a las afueras de la ciudad de Granada. Es decir, que muere con las botas puestas, muere pendiente de su ejército y pendiente de los combates que se libran. Cuando volvía de regreso a su alcázar, se cayó en una parte del camino y le invadió un frío, eso dice una versión y otra dice del mismo autor, vomitó una bilis verde y como estaba cabalgando, lo llevó a la grupa uno de sus servidores llamado Sabir el Grande, que parece ser que era de origen cristiano. Su fallecimiento se produjo la noche del viernes, nos vuelve a decir que Al-Ammar, la importancia del viernes, día sagrado del Islam, en la vida de Al-Ammar, luego también lo está legitimando a través de esa mención continua del viernes, como el día en que se hace con el poder en Arjona, el día que entra en Granada. El viernes 29 del mes islámico de Jumada del año 671, es decir,
el 21 de enero de 1273, siendo que en Granada tenía que hacer un frío, como hiciese el frío que ha hecho este año. Alamar murió un día de mucho frío, siendo enterrado en el antiguo cementerio general que estaba emplazado en la parte de la Sabica. La Sabica es la montaña sobre la que se asienta la Alhambra, y ahí había un cementerio antiquísimo situado en la falda de esa colina, donde realmente está más o menos la Puerta de las Granadas, para subir al bosque de la Alhambra. Bien, la duración de su reinado nos dice una crónica anónima que se llama Tarikh al-Andalus, es decir, Historia de Al-Ándalus, que fue de 43 años, 9 meses y 5 días, y que cuando falleció contaba con 81 años lunares, porque ya sabemos que el calendario islámico es lunar y son los años más cortos que los cristianos, de edad. Con lo cual, Alamar murió longevo, con tiempo para, como ya he dicho, cimentar un reino que le lega, no sin dificultades, a su hijo primogénito, que sería el segundo emir de la dinastía, Muhammad II. Gracias a él, bueno, Granada queda convertida como la capital de Al-Ándalus por primera vez en su historia, será así hasta el siglo XV, y gracias a él, una localidad como Arjona, que aunque había pasado a manos castellanas en el siglo XIII, pues sigue manteniendo una conciencia de que de ella procedió un personaje tan crucial en la historia andalusí como fue Alamar, una conciencia que en parte también conserva Granada, y quiero resaltar esto de en parte, porque cuando yo presenté el libro en Granada, en noviembre, ya dije que teníamos que aprender mucho de Arjona, y además se lo dije a Pedro Mercado cuando lo vi, porque a mí me llamó muchísimo la atención cuando vine a Arjona por primera vez que aquí hubiese un busto dedicado a Alamar, cosa que en Granada no lo hay. Ni hay una estatua, ni hay un busto, ni hay una conciencia de que esta figura fue crucial en la formación de un reino que tuvo como Granada su vértice y del que todavía vive Granada. Granada, digamos que dejó de ser nazarí. Granada es una ciudad históricamente vencida en el año 1492 en su historia islámica, pero es una ciudad simbólicamente, como ciudad árabe e islámica, es una ciudad simbólicamente superviviente. Seguimos viviendo de esa alma árabe que tiene Granada, porque la preside su Alhambra, que fue construida por Alamar, y por esa historia nazarí de la que él fue responsable. Entonces creo que Granada todavía no ha rendido un sentido y merecido homenaje como el que Arjona se ha rendido a Alamar. Y por ello aprovecho para decir que si puede ser vamos a poner en marcha una iniciativa para que en Granada se construya una estatua o un busto a Alamar siguiendo el ejemplo, desde luego, señero de Arjona. Aún así, bueno, pues Arjona y Granada, en cierto modo, pues quedan unidas en la historia por la memoria de este personaje, bueno, que la visibilizó y cuya memoria, bueno, pues ha quedado obviamente ligada a ambas localidades, que es lo que, bueno, en realidad me ha hecho escribir esta obra, que lo que hace es intentar, pues, llevar a este personaje tan importante desde Arjona hasta Granada, y con ello, bueno, pues ligar, en cierto modo, a través de la historia a estas dos localidades que tienen en Alamar ese punto importantísimo en común. Muchísimas gracias y gracias, ante todo, por su atención. Ahora vamos a pasar a una parte, si alguien tiene alguna pregunta. A mí me ha parecido impresionante la conferencia, Bárbara. De verdad que yo creo que hemos disfrutado todos muchísimo descubriendo un poquito más sobre el personaje, sobre la persona del rey Alamar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Yo sí. ¿No? ¿Nadie? Yo voy a contar una anécdota. Sí, Antonio, adelante. Perdona. En el libro viene
la inscripción que había en la lápida de Alamar, ¿no? Sí. Que incluso vienen unos versos y cómo se conserva eso y no se conserva el sitio donde está enterrado. Esa es muy buena pregunta. Realmente no se conserva su lápida, se conserva la inscripción. Porque este visir y secretario de la Alhambra, Ibn al-Khatib, lo que hizo fue reproducirla en su obra. Entonces, sabemos, tanto en su obra Al-Ihata, que es una biografía, es un diccionario biográfico de personajes ilustres de Granada, en los que registra también la biografía de los emires nazaríes hasta su época, es decir, mediados del siglo XIV, con el reinado de Muhammad V. Tras haber ofrecido la biografía de cada emir, que también ofrece en otra obra Al-Lamha, que es una obra más pequeñita dedicada solamente a la dinastía nazarí, tras haber ofrecido toda la biografía de cada emir nazarí, reproduce las lápidas sepulcrales de cada uno de ellos. Entonces las conocemos por eso. Se han conservado solo 2 de toda la dinastía que están actualmente en el Museo de la Alhambra, pero no la de, bueno, yo lo llamo Muhammad I también, es decir, no la de Alamar. Realmente el cementerio de la Sabica no se ha excavado, habría que excavarlo, pero también es cierto que se dice que cuando Boabdil, que es el último emir nazarí, tiene que dejar Granada, se lleva con él los restos de sus antepasados. Es decir, que vacían todas las sepulturas y se las lleva porque, de acuerdo con la ley islámica, no era lícito que unos restos humanos islámicos estuviesen sepultados en territorio cristiano. Con lo cual, es cierto que la exhumación no se permite en el Islam, por lo menos en ese Islam medieval no está bien vista, pero es mejor solución que dejarlo enterrado en un territorio ya cristiano. Con lo cual se lleva los restos de todos sus familiares e intuimos que también los de Muhammad I con él a su destierro, primero en la zona de Laujar de Andarax y luego con el tiempo a Fez. Con lo cual, realmente si se hubiese excavado eso, pues tampoco sabemos si se habrían encontrado o si no, porque de hecho si ustedes van a la Alhambra y acceden a la Alhambra por el arco de la justicia, la puerta de la justicia, y van caminando en dirección, bueno, desde la Puerta de la Justicia en adelante, verán que todo el muro de esta parte izquierda está conformado precisamente de lápidas sepulcrales, porque en los cantos se ve la decoración geométrica, etcétera, etcétera, que quizás fueron tomados de ese cementerio de la Sabica que estaba tan cercano. Esa es la explicación, o sea que realmente físicamente no se ha conservado, sino su reproducción en una fuente, en una obra del siglo XIV. ¿Una pregunta más o reflexión? Sí. Yo tenía también otra pregunta. En el tratado o el pacto de Jaén de 1246, Alamar cede mucho territorio muy importante. Fija la frontera, pero cede mucho territorio. Fija la capital de su reinado en Granada por mejor defensa geográfica que Jaén, pero también como una vía de salida hacia el norte de África, ¿no? El tratado de vasallaje, el vasallaje, aparte de concilio, también implica la prestación de ayuda militar. No recuerdo si en Córdoba o en Sevilla fue donde prestó esa ayuda militar, y si eso hubiera ocurrido hoy hubiera salido en los periódicos, seguramente, ¿no? El rojo vivo seguro, ¿no? Seguro. Mi pregunta es, ¿no podría tratarse ese tratado tan importante, el pacto tan importante, como un símbolo de debilidad, como una búsqueda de tiempo, porque al fin y al cabo el rey cristiano, el rey de Castilla, estaba avanzando? La ubicación de Granada como capital, que lo acaba de decir también, como muy buena vía de salida, de escape, ese tratado que a la poco se ha interpretado como que fue lo mejor, lo que pudo mantener ese reinado nazarí, ¿no podría haber sido también, o haberse interpretado como un símbolo de debilidad? Pues sí, y de hecho así se interpreta en la cronística castellana. Es muy curiosa la confrontación de las dos versiones que se dan del Tratado de Jaén, la versión cristiana y la versión árabe-islámica. La versión cristiana viene a decir que es un acto de vasallaje, es decir, de rendición, ¿no? Por el que Alamar se somete
a Castilla como vasallo y por eso le tiene que rendir esas dos obligaciones de auxilium militar y concilium. Sin embargo, si nos vamos a las fuentes árabes, que tampoco hablan mucho del Tratado de Jaén y le llaman la Gran Paz, como entre dos potencias, vienen a reflejar que es un pacto entre iguales, lo cual no es cierto, ¿no? Y que, bueno, viene a significar como la firma de una paz por la cual Alamar cede Jaén y nada más, ¿no? Es decir, no entra en detalles porque no le interesa. De hecho, el propio Ibn al-Jatib dice en tal año, entre los méritos que le atribuye en su biografía, Alamar dice que en tal año firmó la Gran Paz, Asilm al-Kebir, dice, con el rey de los cristianos, pero que no tiene más tiempo de hablar de ese tema, dice en el texto, ¿no? Realmente fue un acto de debilidad. Fue la única manera que tuvo Alamar de salir de esa situación en la que sabemos, bueno, Fernando III estaba conquistando todo el valle del Guadalquivir, aprovechándose de la debilidad y de la desunión de Al-Ándalus, con lo cual, si no se llega a firmar a tiempo ese tratado de Jaén, muy probablemente habría ido conquistando Málaga, Granada, Almería, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tratado le permite, obviamente, a Alamar, sí, como parar el reloj, ¿no? Para ver si, bueno, es cierto que Fernando III respetaba mucho los pactos que firmaba con soberanos islámicos, cosa que Alfonso X no hacía. Alfonso X se saltaba las treguas. Desde que muere Fernando III en 1252, Alamar tiene muchísimos problemas con Alfonso X porque no respeta las treguas. Entonces, claro, vive asustado porque es que le pueden conquistar el territorio continuamente. En cuanto... O sea que yo reconozco que claro que fue un acto de debilidad que las fuentes árabes desde luego no quieren reflejar tal cual. Fue un acto de debilidad, pero no de debilidad tan total como podría haber sido una conquista, como si sucede con otros territorios, como acaban siendo Córdoba y Sevilla, que no pertenecían a los dominios de Alamar en esa época, cuando se produce su conquista, o todo el Levante peninsular. Por ejemplo, Murcia, toda esa zona se conquista también en el siglo XIII y pasan a ser reinos mudéjares, ¿no? No es el caso de Granada. Y a la pregunta de esa conquista cristiana en la que participa Alamar por su deber de auxilio, claro, eso era una contradicción absoluta, pero no una contradicción nueva. Es decir, Alamar, por ese deber de auxilio militar, estaba obligado a ayudar a Fernando III, en este caso cada vez que éste se lo requisiese con sus tropas. Se lo requirió en el caso de la conquista de Sevilla, porque la de Córdoba había sido en 1236, todavía no estaba firmado el Pacto de Jaén. El Pacto de Jaén se firma en 1246 y en 1248, 2 años más tarde, Alamar tiene que dar muestra ya de ese auxilio. Participa en la conquista de Sevilla y eso realmente es algo que va en contra de la propia ley islámica, porque no se aprueba que un soberano islámico vaya en contra de sus propios correligionarios. Pero bueno, quien hizo la ley hizo la trampa. Esto se llevaba produciendo en Al-Ándalus desde el siglo XI, desde que cae el califato de Córdoba y se forman los pequeños reinos de taifas en los que es que luchaban unos contra otros y se aliaban con los cristianos para derrocar al del reino de al lado porque uno quería conquistarlo a los demás. Con lo cual era una práctica que no era nueva, porque primaba más la rivalidad entre los soberanos de un mismo territorio que la rivalidad con el enemigo real, que era el cristiano que tenían enfrente. O sea que al fin y al cabo, aunque pudiese ser escandaloso desde un punto de vista jurídico, era una práctica que se llevaba realizando desde hacía bastante tiempo. ¿Alguna cosa más? Sí. El rey Alamar, muchos de sus éxitos se produjeron en viernes. Casualidad que presente su libro hoy aquí en viernes. ¡Ay! ¡Qué buena apreciación! ¡Qué buena apreciación! Pues es casualidad, pero vamos a tomarla también desde un punto de vista místico y vamos a decir que quizá los astros se han alineado para que el homenaje que le rindamos a Alamar sea absoluto, que igual que él entró en Arjona un viernes para ser proclamado emir, pues yo he venido a Arjona un viernes pues para recordar cómo fue proclamado emir y hacer justicia a su figura. Es verdad, no habría podido ser mejor
mejor día. Una anécdota, Bárbara, que a mí me pasó también el viernes de hace 4 semanas, que yo me quedé absolutamente sorprendida. Buscando un libro de Santiago de Morales sobre la historia de Arjona en una librería anticuario en la Ribera de Córdoba hace 4 semanas, cerca de las 9 de la noche, ya cuando estaba bien cerrado, pero estaba la puerta entreabierta, pasé y había como una tertulia de 4 o 5 personas y me miramos así de reojo diciendo, ¿dónde va? Digo, disculpen la hora, pero vengo buscando un libro que me han dicho que puedo encontrarlo aquí sobre la historia de Arjona de Santiago de Morales. Y bueno, hubo ahí un señor que se levantó y empezó a buscar, y otro señor se me quedó así mirando y dice, mire usted, señor, se dirigía a mí, dice, en Arjona nació el mejor andaluz de la historia, que fue el rey Alamar. Y yo me quedé un poco así parado, ¿no? Y yo, claro, yo empecé a preguntarle, en ningún momento me identifiqué, y empezó a contarme una serie de historias, y me dijo, si alguna vez indaga usted sobre Alamar, me dijo, pregunte usted esto, a ver si es verdad lo que yo digo, ¿no? Y te lo voy a preguntar. Me dijo, hubo una familia que se encargó, que creo que tú lo has dicho, que creo haberte escuchado, haberlo dicho durante la conferencia, que se encargó de vigilar o de conservar las conexiones de agua desde el Darro hasta la Alhambra. Me contó que había una familia que durante muchos años que la puso a la mar allí, se encargaba de vigilar eso, y que esa familia pasó de hijos a tal durante muchísimos años hasta hace muy poco tiempo, hasta los años 80, que el gobierno, eso me lo contó este señor, que el gobierno, alguien, decidió sacarlos de allí y quitar aquella casa y aquella zona. ¿Es eso verídico? Yo realmente no tengo conciencia de eso. Pero tú lo has dicho durante la conferencia, que hubo un tema militar, ¿no? He dicho que él es el que lleva el agua desde el Darro hasta la Alhambra, es decir, construyendo una noria, etcétera, etcétera. Empieza todo el sistema de canalización hidráulica en la Alhambra gracias a las obras que realiza allí. Bueno, y es cierto que hay una serie de familias, pero que tienen una serie de cargos, ya sean militares, ya sean... Es decir, cuando Alamar entra fundamentalmente en Granada y decide por fin que Granada va a ser su capital, digamos que recompensa a todos los que le han ayudado, pues dándole responsabilidades, ¿no? La del agua, no lo sé. Me lo dijo muy insistentemente, averígualo. Una familia que se encargaba, que provenían directamente de Alamar y que hasta hace muy pocos años habían estado conservando tal, muy en la parte alta, ¿no? Una zona en la parte alta. Y me quedé un poco sorprendido y voy a aprovechar que me llamaron para preguntar. Yo realmente no tengo conocimiento de eso. Y además me gustaría saberlo porque le devolveré la llamada, ¿no? Claro. Yo creo que si la hubiera se conocería mucho, porque claro, unas personas que desciendan de Alamar o de una familia relacionada con Alamar desde el siglo XIII, bueno, serían figurados, ¿no? Serían importantísimos, ¿no? Porque es muy difícil que existan descendientes que hayan llegado hasta ahora reconocidos, identificados como tal, ¿no? Que yo sepa, no, más que sé, por ejemplo, en el bañuelo, que son estos baños árabes, mejor dicho, estos baños islámicos, medievales que hay en Granada, a orillas del Darro, que siempre se han dicho que son baños del siglo XI, ciríes, que hay ciertas teorías que dicen que pueden ser del XIII. Ahí me acuerdo yo que cuando yo estaba haciendo mi carrera hice un trabajo de clase sobre los hammam, la institución del baño islámico y los que se habían conservado en Granada, y fui por mi cuenta y riesgo a verlo, y allí había una señora que vivía en la casita donde ahora está la recepción del edificio y te venden la entrada y todo eso. Eso era una casa particular, y la señora estaba allí en su patio tan a gusto, vigilando el edificio, pero que era un monumento realmente. Entonces, ese régimen sí sé que se terminó, y que esa señora y su familia ya no viven allí, que habían estado residiendo desde hacía bastante tiempo. Pero no sé si se refiere a eso, porque es el único caso que yo personalmente conozco. Muy bien, pues vamos a entregarle para finalizar el agradecimiento a Bárbara, un pequeño detalle del ayuntamiento, y te agradecemos muchísimo la ponencia de Navarra. A vosotros, muchísimas gracias.
muchísimas gracias. Y no sé si es viernes o no, pero les prometo que volveré, porque ha sido un honor y un placer venir hoy aquí. Así que muchísimas gracias.